Ya estamos con todo. 3-2. De Culiacán a Buenos Aires hay 8.330 kilómetros de distancia. A México y a Argentina nos separan al menos 6 países, como se les ha dicho, sin contar con Uruguay, porque ahí no nos separan. Esta mexicana y este argentino somos diferentes en un montón de cosas, pero hay algo que nos une durísimo. Los dos creemos que todo lo que sale de nuestra boca merece ser escuchado. Y por eso estamos hoy aquí, para contarte de los personajes populares a 8.000 kilómetros de distancia. Yo soy Carolina Hernández. Y yo soy Vasco Vázquez Azpilicueta. Un apellido imposible de pronunciar incluso para él. Exacto, lo digo mal la mitad de las veces. Lo digo mal la mitad de las veces. ¿Cómo estás, Caro? Qué lindo. Otra vez, qué lindas las repercusiones. Ahora sí lo podemos decir y es sincero, porque la gente sí lo vio ahora. Antes estábamos Ahora sí. mintiendo de manera horrible, pero ahora sí lo vieron, les gustó, está funcionando. Así que, qué alegría, qué alegría. Feliz año, feliz año. Muchas ¿Cómo la pasaste? propuestas, viste que hubo muchas propuestas interesantes, me gustaron las propuestas, me gustó Sí. una que decía que hagamos una historia de el dulce de leche y la cajeta, lo cual me Esa. parece maravilloso porque ambas me encantan, entonces necesitaré yo. Esa no la vi, esa no la vi. Me gustó mucho. Yo hice una cajita y gente sugiriendo y me dio mucha ternura a los que pretendían que hagamos selección mexicana y selección argentina. No, No, pues por creo que favor. acaba de ganar la selección mexicana a la selección de Argentina en la sub que 17, ¿no? No, creo que en Kings League o algo por el estilo. O sea, lo cual demuestra, o sea, vos sabías que México es el único país donde la Kings League es más vista que la liga La liga. local. Güey, no lo culpo absolutamente nada, no lo culpo. Pinche liga local. Sí, vamos a hablar de fútbol, gente, contrólense, no pasa Pero nada. no, pero no, y ya los tenemos preparados. Tenemos varios de fútbol ya programados que van a estar muy lindos, pero no va a Pero ya ser este estamos momento. intelectuales, que me te decía yo. Exacto, exacto. Yo le quería contar a la gente antes de que empecemos que si son Patreons o si quieren suscribirse en el Patreon de Herejes el Podcast a partir del tier anti-desmonetización y lo mismo en Premium de YouTube, van a poder ver las grabaciones de 8.000 kilómetros. Nosotros les vamos a notificar con el debido tiempo y les vamos a mandar el Zoom y van a poder entrar en el Zoom que estamos haciendo y ver cómo grabamos 8.000 kilómetros, o sea que van a escuchar el episodio mucho antes y van a ver todo el desastroso backstage con gente en pijama, con auriculares que no funcionan, con un recuadro que tengo yo en la grabación y que después Fer logra eliminar. Sí, le quedan muy lindos, pero no le están funcionando. Ojalá, No, pero pues, se me ven sí. increíbles. Sí, sí, sí. Hizo un Bobby recién, empezó sin haber puesto para grabar, pero lo corregimos a tiempo, así que estamos muy contentos, así que súmense al Patreon de Herejes y van a poder participar de todo esto. ¿En qué andamos, Caro? Feliz Oye, año, te decía feliz hace un año. rato. Y yo pasé muy bien el inicio de año porque no hice nada. Y entonces eso a mí siempre me gusta mucho. No convivimos con nadie, mentimos Ok. a todo mundo, a las familias inclusive. Si alguien de mi familia me está viendo, que sepa que fue mentira eso de que nos íbamos a ir a pasarlo a una cabaña. Lo pasamos aquí. Pero dijimos, no, nos vamos a ir a una cabaña, entonces no pueden ir porque está muy lejos. Y pues la pasamos aquí viendo Me películas. parece muy bien, me parece muy bien. Entonces fue. Maravillosa mentira, maravillosa mentira. Ok, ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Oye, pues hoy tenemos dos autoras bien que hermosas las dos. Sucedió que yo me topé con en TikTok hay una mujer argentina que lee fragmentos de libros y la sigo porque me encanta muchísimo. Y Ajá. leyó un fragmento de la autora que tú vas a hablar y me pareció muy similar en algunos puntos a Elena Garro. Entonces dije, hablemos de Elena Garro y Alejandra Pizarnik. Pizarnik. El apellido Exactamente. argentino a mí no se me da como bien podrás entender. Mira, acá tengo para que vean que soy lector de Alejandra Pizarnik. Este libro maravilloso, elegí este porque me encanta, porque es una edición muy bonita de los libros del Zorro Rojo. Auspícienos, libros del Zorro Gorro Rojo. Rojo, te quiero mucho, mucho te Sí. quiero, mucho. Sí, y esta está en particular ilustrada maravillosamente por Santiago Caruso. A ver si paso a cámara frontal, primera vez que lo voy a hacer en, Nunca habíamos en hecho esto. en 8.000 kilómetros y son hermosas las ilustraciones y el libro es maravilloso. Así que ojalá
cuando terminen de esto les llame la atención. Yo ahí tengo un libro de Elena Garro ya en mi mesa de luz, o sea que yo voy a hacer lo correspondiente, pero ojalá se entusiasmen y lean a los autores de los que vamos a hablar. La historia de Pizarnik no es feliz, es una historia trágica para una maravillosa escritora argentina y latinoamericana y voy a proceder a contárselas. Bueno, ella fue hija de Elías Poscharnik y Reisla Bromiker, que eran inmigrantes ucranianos de ascendencia judía. Ella nació como Flora Alejandra Pizarnik en Buenos Aires el 29 de abril de 1936. Poco antes de que ella naciera, Elías y Regla, quienes cambiaron su apellido original al llegar a la Argentina por Pizarnik, que era un poco más fácil, habían tenido a su hermana mayor, Miriam. La relación entre Miriam y Alejandra, como ocurre muchas veces con los artistas y con los poetas y todo, que sus vínculos familiares son muy complejos, era muy difícil. Miriam era rubia, muy educada en los usos y costumbres europeos, era muy hermosa y encarnaba el ideal de la hija perfecta para su madre, es decir, había sido la típica hija mayor que seguía los preceptos de la madre. Sin embargo, Alejandra era una niña muy frágil de salud, muy rebelde, muy condicionada por crisis de asma y por una tartamudez desde que empezó a hablar que había lastrado hasta casi la destrucción su autoestima. Durante su infancia, Alejandra siempre se sentía fuera de lugar. Sufría de las constantes comparaciones con su hermana mayor, sufría de la condición de extranjera en la Argentina, pese a ver ella, paradójicamente, ser la única de la familia que sí había nacido en la Argentina. Sufría permanentemente el saber, pensemos que nació en el 36, vivió en su primera infancia el hecho de saber que todos sus familiares que no habían podido escapar de Europa estaban muriendo asesinados o siendo torturados en campos de concentración. De hecho, toda la familia de sus padres murió en el Holocausto. Sus padres eran joyeros. Ella hablaba español con un acento europeo, porque los padres tenían un marcado acento europeo. Siempre se sentía extranjera, siempre se sentía una diminuta extranjera, con el pelo cortado como varón, con ojos muy hundidos, era muy flaca. Vivía en Avellaneda, en un barrio aledaño a la ciudad de Buenos Aires, de clase trabajadora y en ese momento de muchos inmigrantes, pero en su mayoría italianos y españoles, es decir, ella era siempre la rusa de el barrio. Pizarnik de adolescente desarrolla un carácter muy caótico, muy subversivo y muy inestable. Ella decía que para ella el cielo tenía el color de la infancia muerta. O sea, imagínate ya desde sus primeros poemas cómo era su posición. Su pasión más fuerte era la literatura. Desde muy chica había leído filosofía, existencialismo, mucha poesía. Había leído a Proust, a James Joyce, a Artaud, a Rimbaud, a Baudelaire, a todos los surrealistas. O sea, imagínate la carga, no solo de intelectualidad, pero también emocional muy potente que tenía esta adolescente. Tenía muchos problemas de autopercepción física y se obsesionó con su peso, pese a que nunca había sido una persona obesa. Obviamente tampoco tiene por qué obsesionarse, pero ni siquiera había un patrón que uno pudiera de la época justificarlo y esto la llevó a una adicción a los fármacos para adelgazar que no perdió nunca en su vida. Desató una pasión por la escritura, comenzó a escribir. Esto era el lugar en el que ella pensaba que podía sobresalir y triunfar. ¿Okay? De acuerdo con Cristina Piña, una de sus biógrafas más importantes, que escribió una maravillosa biografía de ella en el año 2005, dice que quienes la conocieron entonces en la salida de su adolescencia y primera adultez, luego se enteraron de su adicción progresiva, pero recordaban que para ellos la casa de Alejandra era conocida como la farmacia, por la cantidad de psicofármacos, barbitúricos y anfetaminas que había en su botiquín y en diversos cajones, incluso de la cocina o de su dormitorio. ¿Ok? Dicen que era ella desde muy jovencita de expresó primero en su familia y ante sus amigos que era lesbiana y
Esto lo reflejaba en sus diarios, que la familia encontró los diarios y los destruyeron, los diarios de su adolescencia, porque les daba mucho pudor. Tuvo un primer amor que no se sabe si fue platónico o lo concretó, de nuevo, por la inexistencia de estos diarios, con una persona llamada Elizabeth Ancona Crowell, que formaba parte del grupo de poesía Buenos Aires, que se reunían en un café de la calle Corrientes. A ella Pizarnik le escribió: para Elizabeth, que sabe que las aventuras perdidas son una niña en busca de su nombre secreto, una muchacha corriendo detrás del amor, prohibiéndose olvidarlo. Nunca confesó en todos los ámbitos su homosexualidad. De hecho, la palabra homosexual le daba mucho miedo y ella decía que sufría prejuicios viejos en su vida joven. No, wow. Eh, Su deseo se expresaba con imágenes crudas e incluso chocantes. Ella decía: vuelve a mostrar sus fauces de hembra de alcoba. La deseo profundamente. Su cercanía es como una premasturbación, tan sucia y superficial, tan adorable, tan lejana. Esto está guardado en sus confesiones en los archivos de la biblioteca de Princeton. Hoy llegué a un pobre orgasmo después de imaginar mucho tiempo que los nazis me apuntaban y me entregaban a un militar tenebroso y muy temido, que me castigaba mientras fornicaba conmigo. De todos modos, lo esencial es esto: me excita que me castiguen. O sea, ella tenía que vivir su sexualidad a través de una cuestión muy dolorosa, como vivía prácticamente todo en su vida. Cuando termina la secundaria, Pizarnik se matricula en filosofía en la Universidad de Buenos Aires y también en la Escuela de Periodismo. Acude como reportera al Festival de Cine de Mar del Plata de 1955. Era una fanática del cine, ahora lo vamos a ver más adelante, pero siendo una persona que con muchas curiosidades, rápidamente deja el periodismo para priorizar la escritura. Tiempo Además, era bueno. muy era muy autoexigente y no consideraba que sus trabajos periodísticos estuvieran a la altura. En ese momento, ella conoce a un catedrático de literatura moderna llamado Juan Jacobo Bayartia, quien corrige sus primeros textos y le presenta a su primer editor, Arturo Cuadrado, y también a un autor, un pintor surrealista que le pido a Fer y le pido a la gente que lo busque porque es maravilloso, llamado Juan Valle Planas, quien la influye muy poderosamente. Ella a partir de esto se interesa por la figuración metafórica, por las siluetas espectrales en la pintura, pero también en la poesía. Los tintes surrealistas van a quedar impregnados para siempre en todo su estilo poético. De nuevo, recomiendo este libro maravilloso donde lo van a poder ver. Ella se siente aprisionada pese a esta liberación artística por su tartamudez y por su asma, que le dificulta vincularse como ella querría en los ambientes artísticos de la época. Pensemos que estamos hablando de una época en la Argentina en la cual todo el arte estaba en plena ebullición. Ella conoce a un psicoanalista, León Ostrov, un tipo que ha escrito muchos libros, quien empieza a hacerle psicoanálisis a ella y que también paga los gastos del primer libro de Alejandra, llamado La Última Inocencia, en 1956. El tipo se enamora intelectualmente de Alejandra Pizarnik y se convierte en su protegida. A ella toma muchísimo del psicoanálisis. Pensemos y recordemos, y pueden ir a escuchar el episodio del psicoanálisis de herejes, que el psicoanálisis en Argentina goza aún de mucha salud. Es la corriente psicológica más importante, al contrario de la mayoría del mundo. En la Argentina el psicoanálisis sigue siendo muy poderoso. Ella toma muchas cosas del psicoanálisis, como por ejemplo el inconsciente como un nuevo mundo para el que poder indagar, fusiona la literatura con el psicoanálisis y empieza a recorrer temas como la nostalgia por la infancia perdida, ya te lo había comentado esto, la muerte, el hecho de ser extranjera y la relación entre la vida y la poesía. En 1960 se va a vivir a París. Pensemos que estamos hablando de que en este momento tenía apenas 24 años. ¿Ok? Todo esto había pasado antes de los 24 años. Su primer libro lo publica a los 20 años. Se va a vivir a París. Ahí encuentra un refugio literario y también emocional.
trabaja en la revista Cuadernos, una revista de la Revolución Latinoamericana de la Literatura en París, y para diversas editoriales francesas. Traduce a Antonin Artaud, a Marguerite Duras, entre otros, porque manejaba muy bien el francés. Pero la tristeza, la nostalgia y la distancia con el otro siempre estaban presentes. Hay un libro que recopila cartas entre Pizarnik y su terapeuta, León Ostrov, y ella dice: aquí en París me surgieron recuerdos de cosas viejas que creía sepultadas para siempre. Rostros, sucesos y mucho más. Los anoté y traté de analizarlos seriamente, pero lo que me interesa es haber descubierto que no conozco el rostro de mi madre. Yo, que tengo una memoria excepcional para los rostros, solo la veo en la niebla, esfumada, como el negativo de una foto. Para los que tienen menos de 30 años, antes las Sí. fotos tenían un negativo, googleenlo. Conscientemente no la extraño. No sé qué decirle en mis cartas, o sea, está hablando de una madre viva, no de una madre muerta, ¿ok? Eh, no sé qué decirle en mis cartas, ni tengo ganas de decirle nada. Ella me envía 3 o 4 frases convencionales y muchos abrazos. Posiblemente no me importaría no verla nunca, pero no confío ni siquiera en esas afirmaciones. He pensado en el análisis. En Buenos Aires lo había descartado de mis proyectos, pero aquí me asalta y me invade muchas veces la evidencia de mi enfermedad, de mi herida. Una noche fue tan fuerte mi temor de enloquecer, fue tan terrible que me arrodillé y recé y pedí que no me exiliaran de este mundo que odio, que no me cegaran a lo que no me quiero ver, que no me lleven a donde siempre quise ir. Fíjate que ya está hablando del suicidio en ese momento. Sí. Bueno, Pizarnik lo que más hace es asistir al cine, hace un diario de las películas, selecciona mucho, hace análisis muy profundos. Por supuesto, siempre va hacia los lugares en los que ella puede conversar con las películas, ¿no? Que son todas sus incomodidades y sus pasiones, ¿no? Estudia literatura francesa e historia de la religión en la Sorbona, conoce a muchos escritores, por ejemplo, a Julio Cortázar. Pizarnik afirmó hasta el día de su muerte que ella era la maga, a Rosa Chazelle y a Octavio Paz. Y acá vas a ver un vínculo que No, no te esperabas. Octavio Paz redacta el prólogo para el libro Árbol de Diana de Alejandra Pizarnik, uno de sus libros más famosos. El prólogo dice, corté 2 párrafos nada más, pero dice: Árbol de Diana de Alejandra Pizarnik es la cristalización verbal por amalgama del insomnio pasional y la lucidez meridiana, en una disolución de realidad sometida a las más altas temperaturas. El producto, o sea, el libro, no contiene una sola partícula de mentira. El árbol de Diana es transparente y no da sombra. Tiene luz propia, centelleante y breve. Nace en las tierras resecas de América. La hostilidad del clima, la inclemencia de los discursos y la gritería, la opacidad general de las especies pensantes, sus vecinas, por un fenómeno de compensación bien conocido, estimulan las propiedades luminosas de esta planta. Y después pasa a lo hablar de cómo que la me crítica... caga Octavio Paz, no tienes idea de lo mucho que me caga ese personaje. Pero está lindo, lo que escribió está lindo. Todo me Bueno, molesta en él, o sea, todo lo digo, ay, sí, el árbol cristalino, me molesta muchísimo, muchísimo. 4 años más tarde, Alejandra Pizarnik vuelve a Buenos Aires, ya madurada como poeta, y se dedica a escribir y escribir. Dice: nada prometo en este poema si no es desnudar mi garganta. Después de París, publica sus 3 principales volúmenes, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura y El infierno musical. Su poesía oscila entre el automatismo surrealista, viste que era eso de que escribían lo que venía así, Estaba mucho. eh, y la voluntad de exactitud racional, o sea, es muy diferente. Habla mucho del erotismo, desde la feminidad, habla del triste deseo, habla de la tristeza sobre el cuerpo y muchas cosas más. Muere su padre en 1967 de un infarto y ahí cada vez todo se vuelve más oscuro, tanto en su vida como en su literatura. Y ella escribe: muerte interminable, olvido del lenguaje y pérdida de imágenes. ¿Cómo me gustaría estar lejos de la locura y de la muerte?
pero la muerte de mi padre hizo mi muerte más real. Su vida está quebrada, sufre diversas crisis depresivas y problemas de ansiedad. En el 68 se muda junto con su pareja, la fotógrafa Marta Moya, pero eso no evita que siga y siga su tristeza. Mientras tanto, el éxito es cada vez más grande, es reconocida en toda Latinoamérica, gana la beca Guggenheim, gana la beca Fulbright en reconocimiento de la calidad de su obra. No había una poetisa que hubiera ganado las dos hasta ese momento latinoamericana. Persiste la depresión, tiene un primer intento de suicidio en 1970, afligida por el dolor y la necesidad de atención y amor. Cortázar le escribe y le suplica: no te quiero así, yo te quiero viva, burra. Date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no del de la muerte. La ingresan o se ingresa en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires, pero no consigue ningún tipo de ayuda, las cartas no ayudan en nada. Y el 25 de septiembre de 1972, Alejandra Pizarnik se dirige al despacho que tenía en su departamento en Buenos Aires, toma una tiza, se aproxima al pizarrón en el que ensayaba sus poemas y escribe: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Ingresa a su habitación, ingiere 50 pastillas de seconal sódico y muere. Uf, Tenía 36 años. no. Deja uno de los legados más importantes de la literatura poética en Latinoamérica. Algunos biógrafos insisten en que su muerte no fue intencionada, sino que quizás ingirió un exceso porque necesitaba dormir, porque no daba más. 50, Eh, ¿Cómo? Sí, o sea, bueno, pero pensá que era una adicta. O sea, cada vez bueno, necesitaba sí, sí, más no se para estaba que le controlando. haga efecto, ¿no? Cada vez necesitaba más. Como señala en el volumen Poesía Completa de Alejandra Pizarnik, que publicó Lumen, Octavio Paz afirmó que la escritora llevó a cabo una cristalización verbal del insomnio pasional. Tras ella quedaron 7 poemarios, un diario de casi 1000 páginas y pensemos todos los que se destruyeron: relatos cortos, una obra teatral, una novela breve, que es esta que tengo yo, y una extensa correspondencia que se guardó, por suerte, con grandes autores de la literatura y autoras. Todo muestra un simbolismo permanente desmesurado y una extraordinaria capacidad de expresarse emocionalmente, lo que nunca pudo hacer en persona. Sé de una manera visionaria que moriré de poesía. Es una sensación que no comprendo perfectamente. Es algo vago, lejano, pero lo sé y lo aseguro. Esa fue Alejandra Pizarnik. No, 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 qué cosa tan impresionante, tantas cosas que tengo que decir y me sigue sorprendiendo y lo hablamos en el otro episodio, en algún episodio lo hablamos sobre las muchas coincidencias que vamos encontrando y lo sorprendente que es, y sí hay una explicación, digamos, en la lógica de que tenemos tendencia a buscar más o menos lo mismo y por eso lo encontramos, pero independientemente de esa línea conductual, hay muchas cosas que, o sea, Octavio Paz apareciendo, París apareciendo, Octavio Paz, haz un Claro. poco de lo tuyo y deja de estar haciéndote cargo de las demás. Este, lo tengo muy aborrecido, Octavio Paz, que lo sepan. Leí El laberinto de la soledad y es el único libro que leí de él y no pienso leer nada más de él. Pero bueno, esta conexión con Octavio, estas similitudes entre la escritura como el refugio, el hecho de ser periodistas, el surrealismo y el realismo mágico que van un poco de la mano, el sentirse poca cosa, o sea, Sí. lo rotas que tienen que estar estas mujeres para a partir de ahí construir la maravilla que construyen y yo siempre me cuestiono si, si tiene que estar roto alguien para que de esos pedazos nosotros nos podamos llenar y si no es una crueldad el Yo llenarnos de... creo que casi de que sí, creo que casi que sí. Me parece que es la historia demuestra que son muy pocos los casos en que no, pero pensá toda la gente que está rota y no hace toda esta expresión, con lo cual se necesitan las dos cosas, por supuesto, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, en este caso, París para ella es un remanso por un tiempo por lo menos, en cambio para Elena fue pues, el principio de su tumba y ahí A vamos ver, contame, Elena, y contame ahorita por favor. desarrollamos todo lo demás. Eh, eh, em,
Elena Delfina Garro Navarro nació en Puebla de Los Ángeles un 11 de diciembre de 1916, pero ella decía que era de 1920. Tenía los Ok. ojos grandes y una inexplicable nostalgia en la mirada. Su infancia transcurrió mayormente en Iguala Guerrero, sí, ese infame Iguala de los 43 de Ayotzinapa. Su casa Ujú. tenía un patio enorme lleno de plantas que crecían salvajes y desordenadas como ella. Fue ese espacio lo que marcó profundamente su obra literaria, porque antes de los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez estuvieron Los recuerdos del porvenir, una novela que es considerada la precursora del realismo mágico. Elena escribía sobre la muerte, sobre la memoria, la identidad, la opresión social y la injusticia, pero también sobre la magia y sobre los sueños. Sueños que valieron un poco madre cuando tenía 18 años y conoció a Octavio, un estudiante de derecho que le prometió amor y le dio puros cacahuates y tormentos. Ese era Octavio Paz, un aspirante escritor que vivía de becas del bienestar y sueldos mínimos y al que evidentemente le mamaba el drama. Y entonces Octavio le manda una carta y le dice, si quieres casarte conmigo, no me olvides. Si no me amas, dímelo también. Tienes ese deber, el único que te exijo, que contestes a todo lo que te pregunto aquí. Debes contestar todo esto. De otro modo, haré una locura. Cállate, Octavio, lo mucho que te aborrezco. 2 años después, pues se casaron porque la chantajeaba muy cabrón. El 25 de mayo de 1937, Octavio Paz y Elena Garro firmaron el acta de matrimonio ante 4 testigos que mintieron sobre la edad de ella, pues aún no cumplía los 21 y en ese entonces era un requisito que marcaba la ley para poderse casar. Y dijo Elena de ese momento, me casé porque quiso, porque desde entonces nunca me dejó volver a la universidad. Me dediqué a ser periodista porque él ganaba muy poco dinero y de periodista se ganaba mucho, que decías tú, Elena. Entonces, y porque eso no opacaba a nadie, sino que producía dinero y me dediqué a callar porque debía callar. A finales de los años 40, ya con una hija, Octavio Paz mantuvo una relación con la pintora Bona Tibertelli, quien, por cierto, lo dejó, y este es un tema que hablaremos después. Bona lo dejó a Octavio Paz por Francisco Toledo, un oaxaqueño hermoso, que es para mí el momento Argentina metiéndole 4 goles a Inglaterra del arte. O sea, lo mucho que disfruté que Francisco Toledo de bajar a la mujer Octavio Paz. Pero bueno, Elena también por su parte se enamoró del escritor argentino Adolfo Bioy Cázares, el único hombre en el mundo del que me he enamorado, dijo una vez. Ambos mantuvieron durante años un arrebatado intercambio epistolar y apenas 3 encuentros en distintas ciudades del mundo. O sea, evidentemente también era una cuestión muy platónica y muy intelectual, lo que les ataba uno al otro. Se dice que, que el final de su relación tuvo que ver con Tlatelolco, y ahorita vamos a desarrollar por qué, y con unos gatos de Angora. Elena hablaba casi en murmullos, pero escribía como una tormenta escandalosa. Le dijeron loca, le dijeron paranoica, le dijeron espía, traidora, burguesa, frívola, pero Elena era una mujer con alma revolucionaria quien por años tuvo el pie de Octavio Paz sobre el cuello. Elena no estaba loca, Elena estaba triste y esa tristeza desgarradora se puede leer. Hay una parte de un texto donde dice, quisiera no tener memoria o convertirme en el piadoso polvo para escapar a la cadena, a la condena, perdón, a la condena de mirarme. Su matrimonio por fin terminó en 1959, pero su tormento continuó por años. En 1968, en medio de las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno de Díaz Ordaz, Garro criticó duramente a los intelectuales por incitar a la protesta, en lo que ella consideraba una utilización de los estudiantes para los fines propios. Y una nota al calce. El día que yo hablé con Gilberto Guevara Niebla, el líder estudiantil del movimiento del 68, él mismo reconoció que los estudiantes ni siquiera sabían por qué estaban protestando, que eran unos estudiantes que estaban en una revuelta, pero que realmente no tenían ninguna intención política ni ningún fin claro. Y eso también está documentado en los pliegos petitorios que hacían. Los estudiantes pedían
7.500 cosas distintas entre sí. Entonces, Elena no estaba tan equivocada en este asunto de que los estaban utilizando, pero al final la masacre de Tlatelolco salpicó también a Elena Garro. Varios intelectuales, supuestamente, y voy a quitar el supuestamente, impulsados por Octavio Paz, la acusaron de ser espía del gobierno, lo que la llevó al exilio y al aislamiento social. Su vida refleja la lucha entre el deseo de reconocimiento y la constante sensación de desarraigo. Vivió el yugo del machismo y la egolatría del poeta favorito de los intelectuales, el hombre que le prometió amor y le dio represión y engaños. Claro, Elena no fue una santa. En una de las cartas que le escribe a Octavio cuando ya estaba en París, le dice, estimado Octavio Opaz, este año va a terminar. El que entra suma 19 y este número siempre trae sorpresas desagradables. De ahí que me apresure a molestarte. Hace ya tiempo que deseaba escribirte para pedirte perdón por todas las calamidades, desdichas y sufrimientos que ocasioné en tu vida. Créeme que te pido perdón después de una larga, muy larga temporada de introspección, examen de conciencia y análisis de mi execrable conducta. Perdona, no puedo dejar de llorar. Sí, llorar a lágrima viva. ¿Cómo pude ser tan estúpida, tan frívola, tan inconsciente? Ahora, después de estos años terribles, no lo entiendo. Y tú decías que yo era una mujer inteligente y yo, vanidosa, me lo tomé en serio. Eso me martiriza, pues veo que todo lo que me dijiste, salvo lo de la inteligencia, era verdad. No lloro por mí, lloro porque el mal que hice ya no tiene remedio y ese mal ha caído sobre la chata, que es su hija Elena, que ninguna culpa tiene. Su vida ha sido más que triste. Lo que sí te puedo asegurar es que siempre le he dicho, no hagas esto o aquello, acuérdate de tu padre, que no estaba de acuerdo y el tiempo ha demostrado que él tenía la razón. Esa carta habla sí de una introspección de Elena y de lo mal que pudo haber estado en muchas cosas, pero hay un reconocimiento de lo que hizo, carta que por supuesto nunca hubo del lado de Octavio Paz. Él nunca reconoció haber estado en algo equivocado. Y Elena sigue haciendo su introspección y dándole a él la razón. ¿Por qué? Porque eso se llama gaslighting y ya lo hemos hablado. Pero Elena desmontó con lucidez también en el ámbito intelectual y de la escritura las dinámicas de la misoginia y el autoritarismo. Creó un mundo de luz y sombras y demostró que la dominación social y personal comienza con el lenguaje. Se fue a Francia con su hija y allá inició una de sus etapas más tristes, rota y completamente sola. Tuvieron que pasar 20 años para que regresara a México, pero Elena ya era una anciana y todo lo que había conocido en México ya no existía. Su situación económica era precaria, padecía de enfisema pulmonar. Murió en Cuernavaca en agosto de 1998, solo 4 meses después de la muerte de Octavio Paz. Elena fue una partícula revoltosa, la madre maldita del realismo mágico. En su sepelio hubo apenas 7 arreglos de flores blancas, crisantemos y margaritas. En una ceremonia discreta, sus restos fueron depositados en una tumba desolada que estuvo sin lápida durante muchos años. Una tumba sin nombre en un cementerio llamado Jardines de la Paz en Cuernavaca. Sí, de la Paz. Ni ahí se pudo deshacer de ese maldito lastre. Esa fue Ni Elena. ahí se liberó, ¿eh? Qué bárbaro. Qué triste. Qué triste. Algunos apuntes que tengo. Adolfo Bioy Casares. Tenemos que hacer Adolfo Bioy Casares en Por algún momento. supuesto, porque luego me fui a Ado- sus cartas. no, pero Adolfo Bioy Casares era fue el socio más querido de Jorge Luis Borges, un extraordinario escritor en sí mismo. Escribieron juntos con Borges, pero también escribió por separado. Tiene un libro que se llama, tiene dos obras que son increíbles. El diario de la guerra del cerdo, que es la batalla entre hombres, entre los jóvenes y los viejos. Es una locura, maravilloso, gracioso. Y una cosa que adelantó la inteligencia artificial, los hologramas, adelantó a Lost. Es más, lo están leyendo en Lost, ese libro, porque es una inspiración reconocida que se llama La invención de Morel, en la cual, bueno, no puedo contar de qué se trata, pero es una locura ese libro. O sea, un gran escritor y un mujeriego. Estaba casado con una de las Ocampo, no me acuerdo si con Victoria o con Silvina, grandes escritoras Silvina. argentinas,
pero le fue infiel o sea, era un mujeriego tremendo, un hombre muy atractivo, alto, de mucho dinero, de buena familia. Fue candidato al premio Nobel, él también, un escritor maravilloso. Lo de que hablaba en murmullos, pero escribía mucha similitud con Pizarnik, o sea, esas cosas. Creo que la gran diferencia entre las dos es que una llegó a vieja para mal, ¿no? Para sufrir, ¿no? Claro. Pero muy punto Pero en común. porque Alejandra lo vivió todo como muy apresurado. Apresurado me Sí, refiero a que ya para los 20 ya había escrito un libro. Elena no escribió tan pronto. O sea, como que todo fue claro. más lento con Elena. Claro, claro. Y después el tema del 68, vos sabés que nos propusieron, y ya lo anoté, hablar de el 68 por México y la Noche de los Lápices, que es un momento muy triste en la Argentina, en la cual desaparecen varios estudiantes de secundaria y nunca más aparecieron en la ciudad de La Plata, oponiéndose al gobierno militar. Y realmente, o sea, es muy profundo y complejo lo que ella planteaba, no es tan fácil, puedo entenderlo lo de que los estudiantes están siendo utilizados y todo, pero me parece que es también menospreciar la propia naturaleza que hemos tenido todos a los 17 años, que es oponernos al status quo y querer combatir, ¿no? Por supuesto que es deshonesto cuando es utilizado por los adultos, por gente más grande, que los ponen en la primera línea de batalla y ha pasado en toda la historia, pero también es menospreciar esa pasión que uno tiene de joven, ¿no? Y me parece que quizás ella, subyugada por un tipo que le coartaba cualquier tipo de pasión y de independencia, quizás, estoy haciendo un análisis, ¿no? Pero quizás en ese reproche estaba planteando una envidia de la propia represión sufrida por ella en su juventud, ¿no? De haberse casado tan joven y todo es como que ella no pudo vivir esa rebeldía y ver a otros viviéndola era difícil, ¿no? Yo además creo que en este punto era un poco también ir contra Octavio Paz. O sea, muchas de las cosas, y hay un texto en el que ella lo dice, dice, yo vivo contra él, existo Claro, contra él, escribo contra él, hablo contra él. O sea, toda su esencia tenía tanto rencor acumulado hacia Octavio que todo lo que fuera contrario a lo que Octavio estuviera haciendo, para ella representaba esta confrontación con él. Entonces, yo creo que también tenía que ver con decírselo a él, con decir lo que tú crees no es cierto y ir en contra de toda esta intelectualidad, porque además, claro, en una sociedad súper más machista de lo que es ahora y en ese contexto intelectual en el que estaba Octavio Paz, pues claro que todos estaban de mamadores entre unos y otros, ¿no? Todos los intelectuales alrededor de resolviendo el mundo, y Elena se sentía excluida de eso porque Octavio nunca la había dejado participar. claro. Y entonces era como todo lo que están haciendo tú y tus amigos está mal. Creo que igual, y también estoy haciendo solamente desde mi percepción, igual era una forma de contraponerse a él, aunque ciertamente entendía de una manera distinta el movimiento, porque tampoco estaba quizá tan involucrada en el contexto social que estaba Octavio, ¿no? Que estaban como Claro. en otro lado del espectro, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. En fin, bueno, que dos historias tristes, pero gran literatura para buscar, que es lo que al final queda, ¿no? O sea, creo que es importante ver las vidas personales, pero también es importante saber que, lo que te decía, hay un montón de gente que padece este tipo de cosas y no deja nada. Creo que quizás la nota optimista cuando se ven estas historias de estos grandes artistas es que la obra queda y que la podemos revisar y leer y a veces reconvertir sus historias a partir de su literatura, ¿no? Porque después de todo no conocemos la historia de todos los artistas, pero cuando vemos que es así, quizás nos quedamos con ese punto y después cuando ves su obra maravillosa lo podés repensar de otra manera. Me encantó Me este link que gustó hiciste. muchísimo, y ahora que estaba escuchando tanto a Alejandra como a Elena, me vino mucho a la mente este libro de Rosa Montero que se llama El peligro de estar cuerda y que tiene que ver con esto que decimos, ¿no? Con esta parte de estar rotas o de estar locas. A las dos les tildaron de muchos o tenían muchos problemas de salud mental. Y Rosa Montero dice, empieza hablando de eso, de cómo al final la química que nos hace falta en el cuerpo, que no está generando algo en nuestro cuerpo, nos hace esta locura, que esta locura genera
estas increíbles obras de las dos, tanto de Alejandra como de Elena. Creo que Elena merece mucho más reconocimiento del que tiene y si me estás escuchando Netflix, ya pudieras haber estado haciendo alguno de los libros o de las poesías o de las obras de teatro de Elena, porque ese también era un realismo mágico que vale mucho la pena. Esto Seguro que lo van a hacer porque tienen que sacar tanto que en algún momento, aunque no quieran, van a llegar. Bueno, a nosotros, fue... gente. Suscríbanse a Patreon, que van a poder ver los shows en vivo, perdón, los shows en vivo, los episodios cuando se graban. En algún momento vamos a hacer un show en vivo. Ya lo estoy diciendo, en algún momento vamos a hacer Lo un show en vivo de manifestamos. 8000. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan recomendando. Recuerden que también pueden escuchar en audio esto en todas las plataformas. Que estamos muy felices. A mí me encanta grabar esto. Y nos vemos la próxima, ¿no? Nos vemos la próxima. Sigan recomendándonos cosas de los que crean que podemos hablar. De verdad que las recomendaciones han estado bien que hermosas. Han ido a lugares insospechados y eso me parece muy bien. No necesariamente tienen que ser personajes como perfectamente lo entendieron y están proponiendo momentos históricos, cosas, carne asada y asado, ese tipo de cosas nos encanta, Todo. de verdad lo disfrutamos un montón. Suscríbanse, denle like, denle compartir. Si le cae mal a alguien, compártaselo. Si le cae bien también, entonces siempre usted va a ganar. Y nos Eso. vemos pronto cuando completemos de nuevo estos 8000 kilómetros con nuevas historias que demuestran que en el fondo no somos tan distintos como pensamos. Nos vemos. Adiós.